Donde el río se hace palabra y las historias encuentran su muelle. Bienvenidos a Felibar, Puerto de Letras. El espacio oficial de la Fundación Feria del Libro de Barranca Bermeja. Porque navegar en un libro te hace bien. Iniciamos nuestra travesía. Muy buenos días, Barranca Bermeja. Hoy es un domingo que abraza, un domingo de flores y de gratitud. Antes de hablar de libros, queremos abrazar con la voz a todas las madres de nuestro distrito, a las que narran historias antes de dormir, a las que son puerto seguro y a las que siembran amor en cada palabra. Feliz día a todas las madres barranqueñas. Diana, feliz día. Doña Lina, feliz día. Y para honrarlas, queremos iniciar este Puerto de Letras con una lectura a dos voces, Diana. Un cuento breve de M. Proudbell que resume ese vínculo eterno. ¿Nos animamos, Diana? Sí, profe, vamos. Listo, bueno, vamos de una vez. Un día, un niño dijo a su madre: quiero irme lejos y viajar por todo el mundo. La madre le respondió: pues yo iré contigo para protegerte y que no te pase nada malo. Entonces voy a hacer un río y el agua que lleve correrá por la tierra a toda velocidad, dijo el niño. A lo que la madre respondió: pues yo seré la tierra que bordea el río para guiar su curso. Al escucharla, el niño se enfadó y dijo: entonces voy a ser un pájaro que pueda volar tan lejos y tan rápido como el viento. La madre permaneció callada unos segundos y después, mirando con cariño a su hijo, dijo: pues yo echaré unas raíces profundas en la tierra y me convertiré en el árbol al que tú puedas volver cuando quieras toda tu vida. Uy, Diana, con esa imagen del árbol que nos espera siempre, saludamos a nuestra invitada de hoy, una mujer que también echa raíces a través de los libros en nuestro puerto. Doña Lina Uribe de la librería El Monachito. Bienvenida, doña Lina, y feliz día. Muchas gracias, buenos días, profe Darwin, Diana y a todo el equipo de Felibar, Puerto de Letras. Un saludo especial para todos los oyentes, para los amantes de las historias, de los libros y por supuesto a todas aquellas madres o árboles que crecen fuerte y se sostienen gracias al amor que brindan y que también dan por sus hijos y sus hijas. Lina, bienvenida este domingo tan especial de madres y bueno, qué gusto tenerte este domingo tan especial. El Monachito es como ese árbol del cuento, un lugar al que se vuelve. ¿Por qué es tan importante que el ciudadano visite físicamente la librería y participe de su agenda cultural en lugar de solo comprar tras una pantalla? Bueno, ir a la librería implica detenerse, contemplar, hacer una pausa, conversar, escuchar recomendaciones, dejarse asombrar a través de los tipos de libros, de las ilustraciones, y es también la oportunidad de asistir a una cantidad de actividades cuya experiencia está más fuerte que lo que ofrecen las pantallas. Es decir, este tipo de cosas permiten que el tejido cultural y afectivo de la comunidad se fortalezca. Además de participar de la agenda cultural, pues convierte al lector en un protagonista y no solamente en un consumidor. Un niño que escucha cuentos en voz alta, un adolescente que participa en un juego literario o un adulto que conversa en un club de lectura sobre poesía o cualquier otro género, empieza a sentir que también la cultura le pertenece. Y allí pues nacen lectores más sensibles, más críticos, más humanos. Es también la oportunidad de poder encontrar a una persona que siempre está disponible para que lo guíe, para que lo oriente o por lo menos para conversar sobre algún tema, algún requerimiento, alguna necesidad. Las plataformas digitales pues son rápidas y útiles, pero suelen fomentar una relación inmediata y solitaria, mientras que la librería propone una experiencia lenta, cercana, colectiva, que nos recuerda que leer también es reunirse, es opinar, es debatir, es conversar. Bueno, y hay algo profundo, de manera simbólica, en volver a la librería física, y es que nos permite volver a un refugio.
igual que ese árbol del cuento, porque el monachito ofrece sombra en medio del ruido cotidiano. Es un lugar donde todavía alguien pregunta qué estamos sintiendo, qué queremos descubrir, qué historias podrían acompañarnos en algún momento de la vida. Y este árbol pues viene echando raíces desde hace casi 12 años. Ha venido creciendo en medio de un oasis, adaptándose a la dinámica social y cultural de la ciudad, dando sombra y acogiendo también a la comunidad en general. Doña Lina, y es bonito escuchar eso porque es que cuando uno entra a la librería se transporta a otro mundo, y la amabilidad de ustedes allá, de siempre tener una mano amiga que lo escuche y que se puede conversar sabroso allá. Entonces es un espacio hermoso, es un refugio, como dice doña Lina, donde uno puede tener tranquilidad, y además de tranquilidad la posibilidad de ese encuentro con el otro y con los libros. Es un espacio maravilloso, y de parte de Felibar y de aquí de este programa, felicidades porque, como dice usted, en ese oasis, estar allí remando es complicadito, pero usted ha sacado adelante este proyecto. Entonces, felicidades por ese trabajo. Y pues Dianita, siempre algo que ha pasado en todos los programas es las redes, ¿verdad? Sí. Entonces, hablamos de tejer. ¿Cuál es esa opinión, doña Lina, sobre la importancia de trabajar en equipo entre libreros y gestores para el beneficio de los estudiantes, y no solo de los estudiantes, sino de Barrancabermeja en general? Tejer o establecer redes de apoyo pues es fundamental, ¿no? Porque permite que la lectura se convierta en una experiencia más cercana, más viva, más significativa para los estudiantes. Cuando nosotros establecemos ese tipo de redes o vamos tejiendo ese esfuerzo, pues se facilita que se acerquen los libros a los estudiantes. Por ejemplo, ya los textos entonces terminan siendo musicalizados, escuchados en otras voces, terminan siendo un juego, un circuito literario, un club de lectura, ¿sí? Un cuento actuado y musicalizado. Entonces, esas son otras formas también de leer obras en general. Pero también ese tejido nos motiva a fortalecer ese hábito lector, hacer que la lectura tenga una relación con la vida, con la cotidianidad, con los sentimientos de los chicos. Y también avanzamos pues en proyectos educativos y en igualdad de oportunidades, sobre todo cuando pensamos que esos proyectos educativos vayan más allá del aula, un poco pensando en comunidades escolares, por ejemplo, de la zona rural, o incluso en comunidades no escolarizadas, que de alguna manera buscan otras formas de acercarse a la educación y a la cultura. Este año homenajeamos al padre Francisco de Roux. ¿De qué manera los libros que invitan a la paz se conectan con esa ética del ciudadano de la casa común que tanto pregona el padre, señora Lina? Bueno, ese término de la casa común me lleva a dos escenarios, ¿no? El primero es que, por ejemplo, esa casa fue la puesta este año en la Filbo, que recién pasó, y lo consideraba como un espacio de encuentro, de memoria, de narrativas de paz. Pero también era como para reconocer la diversidad cultural, la diversidad que hay en los territorios y la diversidad lingüística. Entonces, por ese lado, esa casa común tiene una gran variedad de matices. Pero también la casa común está inspirada en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, y nos recuerda que todos habitamos el mismo mundo y que nuestras acciones afectan a la de los demás. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, estas miradas, por eso en la Filbo era escucharnos, el leernos, ¿sí? Frente a la diferencia. Entonces la lectura se convierte en un acto de cuidado, porque nos invita como a escuchar al otro, a observar y respetar esa diferencia para despertar conciencia y poder actuar y tomar las mejores decisiones. Entonces yo creo que ahí es donde está el papel clave de los libros que, por ejemplo, hablan sobre justicia, paz, solidaridad, sororidad, diversidad, porque nos permite entender cosas como, por ejemplo, que cada persona tiene una historia, tiene un dolor que merece ser escuchado, pero también nos invita a comprender al otro y cuidar que ese entorno en donde vive, que la violencia no solamente rompe comunidades, sino también un territorio. Entonces es la posibilidad también de que a través de diferentes actividades de mediación de lectura nos podamos escuchar, podamos ser empáticos, podamos reconocer al otro, podamos conocernos también a nosotros mismos, y eso hace que
esa conexión entre libros de paz y la literatura pues sea más valiosa. Así es, doña Lina, pero también este año recordamos a Rogelio Echavarría Múnera, poeta que en su centenario, pues hoy cumple 100 años en 2026, pero también está la edición especial de Suenan Timbres de Luis Vidales, ¿verdad? En la Filbo, usted lo mencionó ahorita, había el stand de la FILAC y del Quindío, que le hicieron un homenaje maravilloso. Es más, sacaron una reedición del libro Suenan Timbres para este año, y pues estamos mirando la posibilidad, Diana, de que nos acompañen desde Quindío, desde el encuentro Luis Vidales, que se hace anualmente en Calarcá, para que nos acompañe. Entonces, doña Lina, en ese sentido, ¿cómo logramos que estas voces clásicas como la de Luis Vidales y Rogelio Echavarría sigan resonando en las manos de los jóvenes de hoy? Bueno, yo creo que es importante recalcar que para llegar a los jóvenes pues hay que hacer un ejercicio donde la poesía no sea lejana, no sea intocable, sino que la convirtamos en una experiencia cercana y que se puede palpar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Suena Timbres de Vidales, pues él juega con el humor, con la ciudad, con los objetos, con pequeñas rarezas de la vida. Igual la sencillez, la memoria y la emoción que, por ejemplo, Echavarría coloca en sus poemas, pues hacen que muchos adolescentes se puedan reconocerse allí y puedan descubrir que esos objetos, que esa poesía pues también está asociada con temas que les interesa o que les toca, ¿no? Por ejemplo, el caos urbano, la soledad, el amor, la rutina, el aburrimiento, las redes sociales, todos esos temas de los que hablan los jóvenes, pues podemos fácilmente como articularlos o leerlos en este tiempo, 100 años después, a la luz de lo que estos poetas pues proponían, ¿no? Yo creo que también es clave que esas voces lleguen a los jóvenes cuando pensamos en diferentes estrategias. Por ejemplo, relacionar los poemas con su situación actual, es decir, por ejemplo, en los timbres de Vidales podríamos hacer una asociación con los sonidos del celular, las notificaciones, las redes sociales o los mensajes que se envían ellos, pero también es importante pensar, por ejemplo, en otras alternativas como lectura en voz alta, dramatizarla. A veces lo que entra por el oído y por la emoción pues les pega a ellos más que la lectura inicial. Usar algunos otros formatos como por ejemplo los memes poéticos, el collage, el slam, el playlist. Gusta mucho el playlist, por ejemplo en el club de lectura adolescentes, a ellos les encanta ir asociando, a medida que vamos leyendo el libro, ir asociando canciones en inglés y en español relacionadas o que para ellos tiene sintonía con la historia que se está compartiendo. En definitiva, pues mostrar que la poesía no es antigua, sino que es humano y que sigue hablando de temas que están vigentes, ¿no? La soledad, el amor, la ciudad, la vida, entonces el miedo. Entonces, en esa medida, pues hay que permitir que los jóvenes dialoguen con esos textos. Y la naturaleza, Diana, porque mira, aquí tengo un texto de Suenan Timbres, se llama La arboleda y la lógica. Dijo mi verso lógico y sencillo, derribaron los árboles, es decir, deshiervaron el cielo. Qué contentas estarán las estrellas. Y agregó mi verso lógico y sencillo, a esos pobres árboles les tumbaron el cielo. Ahí está, la casa común, el cuidado. Entonces, importante, mire, 1926 salió la primera edición de este texto, y como dice doña Lina, 2026 todavía siguen vigentes estos temas. Bueno, sobre el gusto local, señora Lina, ¿cómo siente que es el perfil literario del barranqueño de hoy? ¿Qué temas nos están moviendo el corazón? Yo creo que ese perfil literario es profundamente híbrido. Es decir, todavía encontramos escritos que tocan o hablan sobre el olor al río, sobre el petróleo, sobre las historias de barrio, pero también está detrás de eso otros temas de interés, como por ejemplo la era digital, la ansiedad, la depresión, la violencia que hemos heredado también, la migración. Entonces son temas que de alguna manera alimentan y complementan en los escritos actuales. El barranqueño escribe y lee desde la herida, pero también desde la resistencia.
Y por un lado, pues siguen latiendo temas muy nuestros, como por ejemplo el río Magdalena y su memoria, la infancia en las comunas, en los barrios, la vida obrera y petrolera, la música, la oralidad de los abuelos, la nostalgia, la defensa del territorio. Pero también creo que hay nuevas voces barranqueñas que están hablando de otras inquietudes, ¿sí? Por ejemplo, la salud emocional, la soledad, el miedo al futuro, las redes sociales, el cuerpo, ¿sí? Son otros temas que perfectamente alimentan y pues hoy la poesía entonces mezcla ese tipo de pensamientos, de emociones y también de preocupaciones. Entonces diría que es como que combina las dos cosas. Además que hay algo y es que el joven barranqueño también está articulando sus escritos con diferentes tipos de manifestaciones, por ejemplo, el elan, el performance, la música, el rap, son otro tipo de expresiones artísticas que hacen que él pueda hablar y complementar aquello que quiere expresar, ¿sí? Y que lo preocupa. Darwin, mira que Lina dijo algo muy bonito, el barranqueño escribe desde la herida, y creo que a medida que hemos ido desarrollando nuestro programa, ha sido como algo frecuente, ¿no, Darwin? Como sí, que esa inquietud de ese barranqueño que escribe desde su historia, desde lo que ha vivido, desde lo que ha sufrido. Y he sido testigo de que en ese ejercicio se han animado a sacar los escritos, como mi compañera Diana, que está haciendo ese ejercicio. A raíz de todas estas conversaciones que hemos tenido, se ha animado doña Lina. Entonces sí es importante eso que dice, por eso ella hizo énfasis en esta partecita, porque vale la pena mostrar lo que siente y lo que vive el barranqueño diariamente, y que eso también lo vimos plasmado en Dilo Corto, con las historias que acabamos de premiar del año pasado, y que fue un bonito ejercicio, y que este año vamos en la tercera edición, y que esperamos que desde los clubes doña Lina se incentive también para que los chicos participen, y no solo los chicos, sino también los adultos en este ejercicio de escritura. Y en ese sentido, doña Lina, ¿cuál ha sido el papel de las instituciones educativas en la relación con la librería para fomentar los procesos Leo en los niños y en los jóvenes? Las instituciones educativas han sido indudablemente unas aliadas esenciales para la librería, en esa misión de fortalecer procesos de lectura, escritura, oralidad. Pues además de una relación comercial que muchas veces predomina o es por donde puede iniciar como ese acercamiento, pues también se ha construido un trabajo conjunto alrededor de la formación de lectores principalmente, y del desarrollo de procesos que permitan precisamente que los chicos se sientan muy cómodos acercándose a diferentes tipos de géneros y de obras literarias. A través de esa articulación, pues los colegios también nos han permitido que entremos a las aulas, no solamente con los libros, sino también como un aliado, yo diría, como cultural y pedagógico, porque nos han permitido que fomentemos o que propiciemos experiencias que yo decía anteriormente, que les permitan a los chicos sentir que alguien los escucha, que se identifican con algunos textos literarios, y por ejemplo la posibilidad que ellos nos dan de hacer un club de lectura, un taller, un encuentro con un autor, una lectura, un juego literario, un cuento actuado, hace que se acerquen perfectamente a la vida cotidiana de los estudiantes. Por su parte, pues la librería también ha complementado ese trabajo pedagógico ofreciendo una orientación lectora, una especie como de diálogo con los docentes a partir del plan lector que ellos buscan o que desean implementar en sus instituciones. Entonces nos hemos visto como animados a acompañarlos en esa selección cuidadosa de títulos adecuados para las edades, para los grados o los temas que ellos quieren manejar, pero también con una propuesta de espacios culturales y propuestas innovadoras que busquen que esa experiencia sea cercana, dinámica, creativa para los chicos, ¿no? Entonces, en conclusión, pues yo creo que la librería está siendo reconocida como un actor cultural en el territorio, capaz de acompañar esos procesos educativos. Y bueno, y eso es positivo en la medida en que cada vez tenemos más conversaciones y hacemos más acuerdos con instituciones educativas para que más ideas, más posibilidades y más alternativas podamos colocar a prueba en el aula, y por supuesto nos acerquen a ese propósito que es de fomentar, acercar y que los chicos libremente amen la lectura.
Así es, doña Lina. Bueno, y abrir esos espacios no es suficiente, Darwin, porque una cosa es lo que brindamos en las instituciones educativas, pero si eso no se fortalece en las casas, pues nada se está haciendo. Entonces, hoy, digamos, hablando de las mamás, de la familia, hoy que nos llama tanto la unión por ser el Día de Madres, yo quisiera saber, señora Nina, ¿qué consejo se podría dar a las madres y a los padres que quieren que sus hijos lean? A veces no sabemos cómo empezar, ¿verdad? ¿Cuál es el error más común al intentar acercarlos a los libros y cómo convertir la lectura en un juego? Bueno, yo creo que hay varios errores que cometemos como padres. Pues el primero es creer que es responsabilidad del colegio acercarlos a la lectura y pues no damos ejemplo. Sí, ese es un gran error de no dar ejemplo, porque pues somos conocedores de las ventajas de que el chico nos vea leyendo, por lo menos por curiosidad. Es un primer acercamiento que podemos favorecer en casa desde muy temprana edad. Hay otro error común, que es convertir la lectura como en una obligación antes de convertirla en una experiencia afectiva, significativa, ¿no? Entonces aquí es donde terminamos asociando los libros desde casa con tareas, con evaluaciones o con tener que leer, cuando debería ser como una oportunidad para que se explore el juego, para que haya un descubrimiento, para que pueda yo estrechar lazos afectivos con mi hijo. Hay otro error frecuente, que es pensar que todos los niños deben leer como por la misma línea, los mismos géneros, que deben empezar por este tipo de historias y no por otras, desconociendo que ellos tienen sus propios intereses, gustos, y que hay que dejarlos que arranquen o que empiecen esa exploración por el tema que más les llame la atención, así no sea el que a mí me guste, como padre o como madre de familia. Y también pues creo que el hecho de hacer un mal uso del celular o de contar como la única herramienta que tengo desde temprana edad para ir formando a mis hijos, pues es uno de los errores también actuales. Limitando o recortándole camino, por ejemplo, al juego al aire libre, a la posibilidad de narrar historias desde la voz de los padres, de poder actuar, de olvidarme que tengo este trabajo, pero pues puedo convertirme en un niño, en un lobo, en otro personaje, y eso pues ayuda. O sea, como que nos olvidamos de eso, de que la estimulación sensorial, por ejemplo, a través de los ojos, de todos los diferentes sentidos, ayudan al bebé a ir acercándose a ese mundo, ¿no? Entonces como que nos olvidamos de eso, y es un error muy frecuente. No regalamos tiempo ni compartimos una lectura en familia, es otro de los errores. Y pues yo creo que para convertir la lectura en juego, recordemos que el juego es la ocupación del niño, ¿sí? Y se nos olvida jugar con ellos. O sea, ya somos adultos, ya no jugamos, y ni siquiera nos esforzamos un poquito en acordarnos cuando jugamos para que sea la actividad principal de él. Entonces podemos leer sin estar evaluando, sin estar preguntándole qué piensa, cuáles son los personajes, sino dejando que él simplemente viva la historia como sus sentidos la hayan interpretado. Hay que hacer también de la lectura un ritual muy afectivo. 5 minutos antes de acostarse, por ejemplo, todas las noches, así esté uno cansado, pues es la posibilidad de ir gota a gota alimentando ese hábito lector. Permitir que el niño elija también esos textos es otra posibilidad. Llevarlo a la librería, a la biblioteca, a las actividades culturales, a una hora del cuento, es regalarle un espacio para que siga creciendo esa imaginación y esa posibilidad de acercarse a diferentes mundos, jugar con las historias, leer en voz alta. Y bueno, yo creo que finalmente no competir con las pantallas, sino buscar el equilibrio y dialogar con ellas en la medida en que vayan creciendo, porque pues cada etapa de desarrollo nos genera una serie de habilidades y de demandas que como padres debemos ir conociendo y aprendiendo a leer y a tratarlas. Bueno, doña Lina, usted nos trae también un libro interesante que se llama Como una novela, de Daniel Penach. ¿Qué lectura nos va a compartir hoy? Porque el tiempo en radio, creemos, eso pasa volando. Entonces, ¿qué lectura nos va a compartir en la mañana de hoy? Bueno, yo en realidad traí aquí varios apartes de este libro. Este es un ensayo de un escritor francés que nos pone, pues su título dice como una novela, realmente nos va contando así como una historia, algunas situaciones, y nos vemos reflejados, nos invita a vernos reflejados y a reflexionar también sobre nuestro comportamiento en torno a la lectura. Ya seamos, ahí le hace también una crítica entre los procesos educativos, el lector y cómo mediamos
y esa mediación a veces hace que en lugar de acercar, pues aleje a los chicos, ¿no? Entonces, pues yo traía varios apartes, pero pues me interesa de pronto compartir uno o dos. Claro que sí, doña Lina. Entonces, a ver, hay uno acá que tiene que ver con la intimidad y el placer de leer. Entonces, dice, seamos justos. Al principio no se nos había ocurrido imponerle la lectura como tarea. Solo pensábamos en su placer. Sus primeros años nos pusieron en estado de gracia. El asombro absoluto ante esta vida nueva nos revistió de una especie de genio. Por él nos convertimos en narradores. Desde cuando se abrió el lenguaje le contamos cuentos. Era una actitud que no nos conocíamos. Su placer nos inspiraba. Su felicidad nos daba aliento. Para él multiplicamos los personajes, encadenamos los episodios, refinamos los ardides. Como el viejo Tolkien a sus nietos, le inventamos un mundo. En el límite entre el día y la noche nos convertimos en su novelista. Si acaso no tuvimos ese talento, si le contamos cuentos de otros y si lo hicimos más bien mal, buscando las palabras, chapurreando los nombres propios, confundiendo los episodios, casando el comienzo de un cuento con el final de otro, eso no tiene ninguna importancia. Aún si no le contamos nada, incluso si nos contentamos con leer en voz alta, fuimos su novelista particular, su narrador único, por el que todas las noches se deslizaba en las pijamas del sueño antes de hundirse bajo las sábanas de la noche. Mejor todavía, éramos el libro. ¿Cómo olvidar esa intimidad tan incomparable? ¿Cómo nos gusta asustarlo por el puro placer de consolarlo? ¿Y cómo nos reclama ese temor? Tampoco engañado ya entonces y sin embargo todo tembloroso. Un verdadero lector en suma. Tal era la pareja que formábamos entonces. Él el lector, cuán astuto, y nosotros el libro, cuán cómplice. Wow, excelente, excelente. Bueno, Lina, recétanos historias para este domingo. ¿Qué libros recomiendas y qué mensaje le dejas a quienes aún no han encontrado su camino hacia la lectura? Bueno, yo les voy a dejar como, hoy que es domingo, yo creo que es como el espacio para olvidarnos un poquito de las obligaciones, de los compromisos laborales, y pues podríamos proponer una receta literaria donde haya un plato fuerte, ¿sí? Una merienda y una cena. Entonces, okay, les propongo, por ejemplo, como plato fuerte para quienes aman las historias profundas y familiares, una novela como Agua para Chocolate. Laura Esquivel. Sí, donde la receta, los afectos y las tradiciones familiares pues entran ahí en un juego interesante, pero también podría ser como plato fuerte, por ejemplo, La Casa de los Espíritus de Allende. Isabel Allende. Sobre mujeres, memoria, heridas que atraviesan las generaciones. De merienda, pues para quienes sienten demasiado, piensan demasiado o alguna vez han sentido la sensibilidad, pues sería El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. Y de cena, para quienes sienten que el mundo necesita más humanidad, pues les recomiendo un libro álbum, algo más suave, ¿cierto? En la noche, que sería Camino a casa de Jairo Buitrago. Correcto, no, mejor dicho, me llené. Me llené con todas estas recetas. Gracias, doña Lina, por compartir con nosotros aquí en Felibar, Puerto de Letras, por sembrar historias, y feliz día a todas las madres. Nos escuchamos el próximo domingo en La Moana, porque en Barrancabermeja leer te hace bien. Chao pues.